Bienvenidas a todas las personas que se han conectado a este seminario virtual o webinar. El título es Conversatorio sobre los retos y posibilidades de la transición energética en la Amazonía peruana. Tuvimos un pequeño problema técnico, entonces hemos empezado un par de minutos tarde y ahorita se están conectando las personas. Veo que el número de participantes está subiendo. Entonces vamos a esperar un par de minutos también para ver el tema de la proyección de esto por Facebook, que ya, bueno, ya veo que ya está. Bienvenidas a las personas que se han conectado por el Facebook. Y vamos a empezar en 2 minutos. Gracias. Bien. Buenos días nuevamente. Un gusto para nosotros estar aquí, poder tener este conversatorio sobre los retos y posibilidades de la transición energética en la Amazonía peruana. Este es un conversatorio organizado por la Plataforma para la Reactivación Sostenible en Perú y Colombia, PLARS, aunque la conversación de hoy se va a centrar en el caso peruano, específicamente en la Amazonía peruana, y es una conversación sobre la transición energética en la Amazonía peruana. Y vamos a tocar diferentes aristas de este tema. Como deben saber, la transición energética global es posiblemente el desafío más importante del siglo XXI. Ha tenido una motivación por la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y los combustibles fósiles son la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Sin embargo, en países como Perú y como Colombia, la principal fuente de emisiones son las actividades agropecuarias asociadas con el cambio de uso de suelos y, para el caso amazónico en específico, el tema de la deforestación. Entonces, pensar en una reducción de extracción y uso de combustibles fósiles para generar un problema de deforestación es algo que, en mi humilde opinión, no tiene sentido estratégico. Y bueno, uno puede pensar este tema como algo que le ocurre a la Amazonía, ¿no? El mundo tiene que transitar pues sus energías, tiene que pasar hacia proyectos de energía renovable, y esto es algo que le ocurre a la Amazonía. Uno puede verlo de esa forma o puede verlo también como cuál es el rol de la Amazonía en esto y qué va a pasar con la propia fuente de energía en la Amazonía. Como sabemos, se quema mucho petróleo a nivel de urbano, pero también a nivel rural, ¿no? Quienes han tenido la oportunidad de viajar por los ríos de la Amazonía saben que esto se produce básicamente utilizando petróleo. Bien,
Yo no me quiero extender, solamente quería darles la bienvenida y hacer esta pequeña introducción. Lo que vamos a hacer en este conversatorio es presentar algunos trabajos, algunas diferentes perspectivas que tenemos en el marco de las discusiones que tenemos en la plataforma PLARS. Vamos a hablar del panorama actual de la transición energética en el Perú, los avances, retos de la situación a nivel nacional, regional, los desafíos que esto supone. Vamos a tener una conversación sobre el caso específico del petróleo y qué tanto sentido económico hace continuar con la apuesta del petróleo en la Amazonía. Y vamos a tener también la oportunidad de reflexionar sobre cuál es la mirada de representantes de pueblos indígenas sobre esta problemática y cómo afecta o cómo podría pensarse la transición desde esa perspectiva. Muy bien. Entonces, lo que vamos a tener ahora son 4 presentaciones que van a ser, esperemos, alrededor de 10 minutos. Hemos pensado en presentaciones cortas para que sea más ágil y dinámico este conversatorio y poder tener una oportunidad de un intercambio posterior. Yo estaré haciendo algunas preguntas a los panelistas después, pero también vamos a recibir preguntas del público, por lo cual les pido a las personas que nos acompañan en el Zoom que utilicen el botón de preguntas o respuestas o también la función del chat si les resulta más cómodo. Muy bien, vamos a empezar con Vanessa Cueto, quien nos va a hablar de energías renovables en la Amazonía peruana y con un énfasis en el nivel comunal, así que la voy a presentar. Vanessa Cueto La Rosa es coordinadora del programa de gobernanza y gestión ambiental en DAR, es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, PUC, con más de 18 años de experiencia trabajando en temas ambientales en el sector público y en sociedad civil. Es representante de la sociedad civil ante la Comisión Multisectorial Permanente del EITI Perú y el Centro de Convergencias y Buenas Prácticas Minero-Energética RIMAI. En este último participó en la elaboración del documento Visión de la Minería del 2030. Es miembro de Environmental Law Alliance Worldwide, ILO, autora de numerosas publicaciones y artículos de opinión sobre consideraciones socioambientales en políticas y proyectos energéticos y de infraestructura en la Amazonía. Muy bien, bienvenida Vanessa, adelante. Sí, buenos días, muchas gracias, Juan Luis. Bueno, voy a tratar de ser bastante rápida en mis comentarios. Por favor, me avisan igual si me paso del tiempo. Voy a empezar comentando acerca de un panorama actual de la transición energética y un breve balance a nivel de las políticas nacionales y regionales. Y luego pasaré a contar un poco la situación de la Amazonía, sobre todo en la región de Loreto, y brevemente una explicación de una intervención sobre energías renovables en comunidades, ¿no? A ver acá. Ahí está. Entonces, primero, ¿no? Rápidamente señalar que en el Perú contamos con un marco jurídico y de políticas amplio con respecto a normas relacionadas a energía, ¿no? También tenemos una serie de compromisos en el marco de la Convención de Marco del Cambio Climático. Nos hemos comprometido como país en la Agenda 2030. Tenemos también como país compromisos en el marco del Acuerdo de París, ¿no? Basados sobre todo, por ejemplo, en la reducción de GI, basados en los objetivos de generación de renovable. Entonces, también tenemos el Plan Energético Nacional, la Política Energética Nacional. Varios de estos compromisos, desde mi perspectiva, no han sido cumplidos, ¿no? A pesar, en todos estos años, ¿no? O sea, sí contamos con un marco legal bastante amplio. Sin embargo, al momento de monitorear el compromiso del gobierno peruano con respecto a todo, a lo relacionado a energías renovables, todavía estamos con un bastante bajo cumplimiento, ¿no? Un nivel bajo de cumplimiento. Igual señalar acá que desde el 2008 contamos con el Decreto Legislativo 1002, que define lo que son las energías renovables y declaró de interés nacional y necesidad pública su desarrollo, ¿no? Y había un compromiso del gobierno peruano de asumir un 5% de participación de energías renovables e incentivos.
además de una serie de compromisos para elaborar un plan nacional de energías renovables, pero también planes regionales de energías renovables, ¿no? Entonces, esta norma data del 2008. Ya estamos 2023, ¿no? Sobre eso ha pasado un montón de otras declaraciones, reglamentos, planes, apoyos de instituciones internacionales. Sin embargo, aún creo que el déficit del compromiso para llegar a las metas que en un inicio nos planteamos son bastante bajas, ¿no? Hay varias consideraciones ahí que luego podemos profundizar, ¿no? Igual, ya considerando algo un poco más amplio, son los apoyos que ha recibido el Perú para promover un cambio de matriz energética sostenible, ¿no? Solo por señalar uno relevante, que es el préstamo que dio el BID, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo entre el 2009 y 2012 con 230 millones de dólares, que justamente lo que buscaba era generar una nueva matriz energética, y esto se enmarcara pues en la creación de un plan energético nacional que nos llevara a pensar en nuevas alternativas de cómo usar la energía y qué tipo de energía tendríamos que utilizar. Incluso se elaboró una evaluación ambiental estratégica de este plan. Sin embargo, bueno, hay varios de estos instrumentos que no se han utilizado, no han servido, no han sido usados por el gobierno para la implementación y el avance de estas políticas, ¿no? Y en la actualidad, ¿no? Ya para ponernos un poco en lo que está pasando actualmente, existen varios proyectos que están en preparación del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Relacionados también a una mirada de transición del mercado energético, ¿no? Justo enfocado en tecnologías que permitan la baja emisión de carbono y eficiencia energética, ¿no? Ahí tenemos el PT 1523, por ejemplo, del BID, con un costo total de $750.000, y estos son los objetivos, ¿no? Y creo que uno que hay que resaltar es esta elaboración de una hoja de ruta para la transición energética, para un sector bajo en carbono, que vaya de la mano con un plan de descarbonización al 2050, ¿no? Esto todavía está en preparación. Sin embargo, bueno, es importante que en estos procesos de desarrollo de hojas de ruta haya una amplia participación de la ciudadanía, haya una fuerte coordinación entre los sectores, y sobre todo creo que ya los compañeros que siguen van a poder ahondar en este tema, pero una mirada de qué es lo que deseamos como país y qué es lo que necesitamos para pasar a esta llamada transición energética, ¿no? Dejando los fósiles un poco de lado, o ver la manera en cómo se tienen que tratar, ¿no? Entonces, igual, por ejemplo, hay otro préstamo que aquí quería, que también está en elaboración, que es un programa para la transición energética y acceso universal en la Amazonía peruana, ¿no? También eso es un proyecto, un préstamo que está en proyección, que se está preparando, ¿no? Y justamente ahí, bueno, aquí en la PPT podemos ver que el objetivo es identificar proyectos de inversión públicos necesarios para que el Perú logre ¿no? Ese paso a la transición. Y adicional a ese también tenemos un préstamo del Banco Mundial, ¿no? Bueno, ahí pueden ver la noticia, también con un monto considerable, que tiene entre sus objetivos justamente buscar también una transición hacia una economía más verde en ciertos sectores, ¿no? Y relacionados al cambio climático. Entonces, esto es alguna información que les quería contar. Bueno, yo creo que ahorita, como todos saben, estamos con lo de la COP, pero solamente señalar, ¿no? De manera breve, que en Perú los compromisos climáticos vienen desarrollándose principalmente en estado de condiciones habilitantes, y que dentro del sector de energía se ha propuesto la implementación de medidas NDC relacionadas sobre todo a tecnologías de energías renovables, acciones de eficiencia energética y cambios de combustible, ¿no? Y aquí, para terminar un poco con la parte de políticas, lo de la transparencia, ¿no? Hay varias iniciativas internacionales, no sé, por ejemplo el EITI, que también vienen marcándose en el tema de empezar a conversar sobre la transparencia en los procesos de transición energética. Pero sí, yo creo que para la ciudadanía, sobre todo, y para la participación de las poblaciones locales, es importante que este componente de transparencia,
desde la mirada de los procesos o los diálogos sobre transición energética en zonas como la Amazonía debe ser totalmente abierto, ¿no? E inclusivo. Entonces, bueno, acá les dejo esta PPT. Igual lo podemos seguir conversando. Entonces, ¿cuáles son algunas debilidades identificadas en políticas públicas, no? Que bueno, creo que ya lo van a repetir los compañeros, pero las políticas energéticas siguen priorizando en base a los recursos fósiles, a pesar de todo lo que les he contado de los apoyos anteriores y la generación de políticas, ¿no? Y bueno, las centrales hidroeléctricas siguen siendo también las priorizadas. La planificación energética no articula diferentes políticas intersectoriales, no sabemos necesariamente a dónde vamos, y existe un insuficiente monitoreo de los resultados y cumplimiento de lo establecido en diferentes políticas, ¿no? Entonces, de ahí, de tener este contexto, vamos a Loreto en específico. Yo creo que acá ya todos los compañeros también van a seguro a hablar de Loreto, pero solo para dar un marco general, Loreto no está conectado al CEIN, es una región muy importante para el país, ¿no? Es la región más grande, tiene pueblos indígenas, 32% de su población es indígena, tiene una de las más grandes también territorio de áreas naturales protegidas. Eh, Sin embargo, Loreto no está conectado al CEIN, tiene un gran reto con eso, y la electricidad en el sector industrial es la más cara, y las empresas no vienen internalizando los costos ambientales, ¿no? El 97.87% de la energía de Loreto viene de fuente fósil y solo el 2.12% es renovable, ¿no? Entonces, eso implica en una situación como la de Loreto, ¿no? Que tiene todas estas características sociales y ambientales, un gran reto, ¿no? Creo que ya hay varias organizaciones, varias personas también que han venido hablando de qué podemos hacer con Loreto en el futuro, viendo de que además existe una gran dispersión en torno a por ejemplo, las comunidades están dispersas y eso también dificulta, por ejemplo, pensar en la interconexión, pero hay alternativas, ¿no? Y eso era, a ver, un ratito. Y ahí están, ¿no? Algunas características: los proyectos de electrificación fotovoltaica en la zona rural no cubren las brechas de acceso y existe alta dispersión de localidades en Loreto, ¿no? Pero, por ejemplo, desde EDAR hemos visto algunas oportunidades de cómo en una situación como la de Loreto se puede ir promoviendo las energías renovables en comunidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo beneficioso de esto? Primero, que todos los aportes o todas las iniciativas de energías renovables, por ejemplo, las no convencionales, tienen que partir desde las necesidades de la propia población local, ¿no? Entonces, ¿en qué ayuda eso? Bueno, mejora la cadena de valor de actividades económicas de las comunidades, mejora también y apoya el fortalecimiento de su visión de la economía indígena, la gobernanza, también los servicios básicos, pero desde la mirada de las comunidades y basándose en las necesidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ¿cómo puede esto, además, cómo escala a nivel más de política pública? Bueno, desde pequeñas iniciativas también son ejemplos de cómo se puede ir poco a poco buscando alternativas para el cambio de matriz energética, ¿no? Desde el uso de energías renovables para el fortalecimiento de la gobernanza comunal, ¿no? Entonces, aquí podemos ver igual las cadenas productivas basadas en el aprovechamiento de recursos naturales, y algunos temas que se han visto son sistemas de paneles solares aislados, ¿no? Por ejemplo, pero enfocados en casos específicos para comunidades. Bueno, acá hay algunas de las que también se los puedo compartir luego. Podemos conversar algunos de las comunidades en Loreto, ¿no? Que vienen utilizando sistemas fotovoltaicos o radios solares, ¿no? Con apoyo de organizaciones de sociedad civil. Y creo que acá lo importante, uno, es por qué es importante promover energías renovables en comunidades locales, ¿no? Y en zonas como Loreto 1, creemos que son claves para lograr la sostenibilidad de las cadenas productivas en las comunidades.
también son una oportunidad, por ejemplo, para la protección de la calidad del agua, para mejora de oportunidades de acceso a la educación, ¿no? Y creo que un mensaje general, dado que tengo que acabar rápido, es que esta transición energética, empezando desde lo local, debe basarse justamente en las necesidades de la población, ¿no? Analizando también, como en el caso de la Amazonía, el contexto especial que tenemos, ¿no? Dada la biodiversidad que hay en la Amazonía, la diversidad cultural que hay en la Amazonía, entonces el avance de este cambio, estas discusiones de transición, de cambio de la matriz energética o de transición energética debe ser justa, ¿no? Pensando sobre todo desde las necesidades de las poblaciones. Eso sería. Muchas Excelente, gracias. Vanessa. Muchas gracias. Ya en un ratito te haremos las preguntas. Ya también hay algunas personas haciendo preguntas por el chat, puedes revisarlo. Pero vamos a avanzar ahora con la presentación de Claudia Viale sobre la viabilidad económica de los hidrocarburos en la Amazonía. Y la voy a presentar. Claudia Viale es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con una maestría en gestión del medio ambiente y recursos naturales de la Universidad Libre de Ámsterdam. Fue oficial senior del Natural Resource Governance Institute hasta el 2021. Actualmente se desempeña como consultora independiente. Sus temas de investigación se relacionan a los ingresos fiscales generados por las industrias extractivas, los distintos regímenes fiscales, así como la distribución, gestión y uso de estos a nivel subnacional. También ha investigado sobre el impacto local de la renta extractiva y la relación entre género e industrias extractivas. Muy bien. Adelante, Claudia, bienvenida. Gracias. Después de la presentación de Vanessa, creo que esta parte complementa un poco porque Vanessa nos habla como el rol de la Amazonía como dentro de la transición energética, como cómo puede ser el cambio de su matriz energética propia, ¿no? Y yo les voy a hablar un poco del lado del rol de la Amazonía como una fuente de energía para la matriz energética del país, ¿no? Porque uno de los roles de la Amazonía es producir petróleo y gas, ¿no? Como productor de petróleo y gas. Entonces, esto es lo que sucede en términos de la producción de hidrocarburos. En la Amazonía, en el mapa se muestran los distintos lotes que tienen, los que tienen contratos vigentes para producción de petróleo y de gas. Entonces, el panorama en la Amazonía es, hay cinco lotes que tienen contratos vigentes, 2 de ellos ahorita están paralizados. Ahorita solamente están produciendo 2 lotes en Loreto y 1 en la selva central, que está entre Huánuco y Ucayali. Y después hay un lote de gas en selva central también, y los lotes de la selva sur, ¿no? Del proyecto Camisea, que son los que producen la mayor parte del gas natural del país. Entonces, digamos, en la Amazonía esa producción de hidrocarburos es importante también dentro de la producción total del país, ¿no? Ahorita en este año, en lo que va del año, casi el 40%, el 38.5% de lo que se ha producido de petróleo específicamente, viene de los 2 lotes de Loreto que están produciendo ahora, el 95, el 67, y el lote de la Selva Central, el 131, y casi la totalidad del gas natural viene de los lotes de la Selva Sur. Entonces, ahí está el rol como productor de hidrocarburos para la matriz energética nacional, que está fuertemente dependiente de los hidrocarburos. Después, el resto se produce, digamos, en la costa norte, tanto en el territorio de la costa como en el mar, pero la Amazonía tiene un rol importante ahí, entonces como productor de hidrocarburos. Ahorita eso es lo que, específicamente en la Amazonía, la mayor parte de la producción ahorita este año ha sido del lote 95, casi el 90%, y están esos otros 2 lotes que también están en producción, pero que cada uno produce 7.5%. Entonces, digamos, ahorita estamos en un momento de producción en términos de petróleo bastante reducida, pero lo que vamos a hablar ahora es qué tan viable es apostar por elevar esa producción, ¿no? Volver a niveles anteriores o incluso producir más, ¿no? En un contexto de transición energética. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? En términos de reservas, el rol de la Amazonía es importante, ¿no? En términos de petróleo,
reservas probadas, que son las que tienen mayor probabilidad de ser extraídas. La Amazonía es casi la mitad de las reservas probadas nacionales, es más de la mitad, el 54%, y en términos de gas natural, tiene unas reservas importantes también, ¿no? En los lotes del sur, 9.7 trillones de pies cúbicos. En ambos casos es, digamos, comparable a una producción de más de lo que se ha producido en la década anterior, entonces todavía hay reservas como para seguir produciendo, pero hay que pensar, digamos, no solamente porque hay reservas hay que extraerlas, sino tiene sentido, en este caso vamos a hablar de sentido económico, pero hay que pensar, digamos, si tiene sentido en general, ¿no? También considerando los temas ambientales y sociales. Acá ya empezamos a ver un poco perspectivas, ¿no? Los lotes de la Amazonía tienen costos de producción altos, porque el petróleo que, en el caso del petróleo, no en el caso de gas natural no, pero en el caso del petróleo los costos de producción son altos porque es un petróleo pesado, ¿no? Entonces ahí les muestro un poco los costos en específico, pero veamos el mapa porque ahí se ve, digamos, en los lotes más oscuros son aquellos que tienen costos de producción más altos. Están, digamos, por encima de 20 dólares por barril, y si vemos las proyecciones en el contexto de una transición energética, donde las proyecciones a largo plazo ven un barril de petróleo a 50 dólares, tener unos costos de producción que además no incluyen las partes de los impuestos que se pagan, que están llegando a 30 dólares, entre 20 y 30 dólares, deja un margen bastante pequeño de rentabilidad, ¿no? Entonces, ahí ya el mercado mismo está poniendo algunas restricciones a qué tan viable es seguir produciendo, seguir extrayendo de estos lotes caros de la Amazonía, digamos, ¿no? de petróleo pesado. El gas natural es otra historia, ¿no? Porque los costos ahí son más bajos. Y siguiendo pensando en perspectivas, ¿no? Además, los lotes de la Amazonía tienen contratos que ya en algunos casos se han vencido o están por vencerse. Algunos lotes, el 192 y el 8, están en una situación particular porque el 8 está en producción pero se devolvió, el 192 lo tiene Petroperú y está buscando un socio para volver a entrar a la producción después de un proceso largo. Y entonces esos de ahí, digamos, están todavía paralizados, el 64 y el 39 también están paralizados, no hay producción ahí, entonces ahorita estamos como en un mínimo, entonces se puede recuperar esa producción, se puede ir más allá para sacar todas las reservas, entonces ahí hay una pregunta, ¿no? Los lotes que están en producción, el 95 y el 67, sí tienen todavía vigencia de sus contratos, el 95 tiene 20 años todavía, entonces ahí, ese de ahí, digamos, puede seguir en producción aún un tiempo. El 67 tiene 10 o 13 años por ahí, los otros tienen todavía 15 años más, entonces ahí hay algunos que podrían en el mediano plazo seguir produciendo, ¿no? Los lotes de gas natural tienen hasta más del 2040, entonces tienen más de 20 años todavía de vigencia. Y acá otra señal en términos de perspectivas, ¿no? Señales del mercado sobre la viabilidad económica. La inversión, sobre todo en exploración, está en un nivel mínimo histórico, ¿no? Y ahí en el gráfico se ve cómo ha ido cayendo en el tiempo, pero digamos no parece haber un interés desde del mercado o un éxito en la promoción de estos lotes para tener nuevas inversiones, ¿no? Entonces ahí también hay una restricción. Sin embargo, pensando en esa viabilidad económica, que ya se ve que hay algunos limitantes, si pensamos en dejar de extraer petróleo de la Amazonía, hay bastantes consideraciones que hay que tener, ¿no? Entonces, una de ellas es que hay una dependencia fiscal en las regiones de la Amazonía de la renta, ¿no? Del canon que se obtiene de esta extracción de hidrocarburos, ¿no? Tanto de petróleo como de gas. Y ahí hay algunos datos, pero digamos, ahí está por provincias para ver un poco de las diferencias, pero en general creo que se ve que hay una dependencia, ¿no? Más del 20%, en algunos casos llega al 80%, ¿no? Como en la convención en Cusco, donde se extrae el gas de camisea, pero en Loreto también, en algunos son 50%, 30%, digamos, hay una parte importante del presupuesto de las regiones y de las provincias, de las municipalidades, viene de estos recursos que se obtienen de la extracción de petróleo y de gas. Entonces eso es una consideración
que hay que tener cuando pensamos en o en dejar o en reducir, digamos, la extracción de estos hidrocarburos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para reemplazar esa fuente de ingresos presupuestales en esas regiones? Y la otra consideración también es que los hidrocarburos, digamos, son una fuente importante son una fuente importante de energía que se consume en el país mismo, ¿no? El gas natural, sobre todo, ha crecido rápidamente como una fuente de energía para el país. Ahorita, bueno, la información más reciente que tiene el Ministerio de Energía y Minas es que es como 11% de lo que se usa de fuentes de energía final directamente, ¿no? Como el gas que se usa directamente, y también el gas que se usa para producir electricidad, ¿no? A través de termoeléctricas. Entonces, hay un 11% que se usa directamente, y luego del 19.5% que es la electricidad, casi la mitad, ¿no? El 40% viene de termoeléctricas, y de esa termoeléctrica sobre todo es con gas natural. Entonces el gas natural también está como fuente importante para la producción de electricidad, ¿no? Entonces ahí también los hidrocarburos que se producen en la Amazonía tienen un rol importante como fuente de energía. Entonces, ¿qué vamos a hacer para reemplazar esa fuente de energía? Y ahí está la importancia de lo que hablaba Vanessa de una transición energética en términos de plan energético para producir energías renovables que puedan reemplazar estas fuentes de energía. Ahora, yo creo que el rol que puede tener la Amazonía en el mediano y mediano plazo, parte de una transición, es continuar produciendo gas, que sea gas natural, que sea la energía de transición hacia fuentes renovables, porque las renovables no van a empezar a reemplazar esta energía inmediatamente, no se necesita unos 20 años, digamos, para ir haciendo una transición. Entonces el rol de la Amazonía podría ser continuar produciendo gas natural con un plan muy concreto de cómo hacer esa transición para que no nos quedemos atrapados ahí en seguir siendo dependientes del gas natural, y más bien la parte petrolera irla desfasando, ¿no? Y reduciendo esa producción, siempre pensando, por supuesto, en cómo vamos a reemplazar esa fuente de ingresos que viene del petróleo. Entonces, muchas gracias. Excelente, Claudia. Muchas gracias, y gracias también por mantenerte escrupulosamente en el tiempo. Y va a haber preguntas. Les recuerdo al público que pueden seguir dejando sus preguntas en el botón de preguntas y en el chat. Vamos a tener la ronda de preguntas y respuestas después de las presentaciones. Ahora vamos a escuchar a José Ugaz, que nos hablará, como ven en la pantalla, de las oportunidades y desafíos para una transición energética en territorios amazónicos. José Ugaz es ingeniero electrónico de la UNI, magíster y doctor en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Estadual Paulista, UNESP, Brasil. Actualmente es investigador del Centro de Energías Renovables y Uso Racional de la Energía, CER-UNI, y miembro de la Red por las Universidades Nacionales de Investigación, RED-UNI. Adelante, José, bienvenido. Muchas gracias, Juan Luis. Sí, como bien se menciona, mi presentación tiene por título Oportunidades y desafíos por una transición energética en territorios amazónicos. Mi idea era presentar o partir un poco de algunos conceptos intrínsecos de la transición energética para luego puntualizar en el caso concreto de las razones, tanto fundamentalmente técnicas y económicas, para una transición energética en territorios amazónicos, y qué elementos de una política de transición energética se requieren a nivel nacional para viabilizar dicha transición. Lógicamente, cuando hablamos de transición energética como concepto, lo primero que se nos viene a la mente es el cambio de la fuente de energía primaria a nivel mundial o de gran escala, y con el consecuente también cambio de las tecnologías o de los procedimientos que se usan para el aprovechamiento de esta energía. Y eso, lógicamente, es un componente fundamental de la transición energética actual. Sin embargo, bajo ese criterio, las transiciones energéticas son una constante histórica, ¿no? O sea, desde que el hombre, muchas transiciones han dado desde que el hombre producía fundamentalmente a partir de su propio esfuerzo, luego mediante, por ejemplo, el uso de bestias, mediante la quema de leña, mediante la quema de carbón, hasta lo que ha venido siendo en el actual modelo energético vigente,
predominado ya por el uso del carbón, ¿no? Un modelo energético vigente ya a escala global. Entonces podríamos decir que las transiciones energéticas históricas consisten en ese cambio, ¿no? No solo de la fuente de energía, sino de las tecnologías y los procedimientos que se han venido dando de manera más o menos espontánea o, digamos, guiado por intereses económicos o por intereses dentro del mercado de la energía, ¿no? Sin embargo, la transición energética se plantea ahora es diferente, y eso es necesario plantearlo, ¿no? No se trata de una transición energética con objetivos de mercado, se trata por una necesidad, algunos dicen, de mantener la calidad de vida, yo diría de subsistencia de la raza humana y del propio planeta, ¿no? Entonces, cuando planteamos en esos términos la transición energética, tenemos que necesariamente también plantear cuestionamientos al modelo energético vigente, ¿no? Reconocer dentro de este modelo energético cuáles son los elementos, los componentes que nos han llevado a la situación adversa que tenemos, fundamentalmente es manifestada a partir de la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? En un modelo de escala global, recalco, guiado por un mercado, que es el mercado del petróleo, que ha impuesto un criterio, una política energética claramente definida, ¿no? Entonces, solamente identificando esos componentes de la política energética vigente es que se pueden plantear los componentes de una política de transición energética, que precisamente reviertan estos efectos negativos en un plazo lo más corto posible y que aprovechen potencialidades que ya están reconocidas, constatadas a partir de la evolución tecnológica y científica que se conoce, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizá el más grande problema, o la más grande característica limitante de las políticas de transición energética es que no tienen precedente en la historia. Nunca el ser humano se ha planteado esa necesidad, recién lo está haciendo. Entonces, por lo tanto, la evaluación en el largo plazo se hace solamente en base a una cuestión empírica, como es lo que podemos ver. O sea, las políticas de transición energética vigentes que han apuntado fundamentalmente a la ampliación de la matriz energética incorporando energías renovables, ¿no? Han conseguido su objetivo de ampliar la cantidad, la energía total absoluta generada por energías renovables. Sin embargo, no han tenido el efecto esperado, porque tras 10 años, para el año 2019, según un reporte de la Agencia de Energías Renovables, el reporte Renewable 21 del año 2021, a pesar del aumento de la producción de energía eléctrica proveniente de energías renovables, esto no ha significado un cambio significativo en la matriz energética mundial. Entonces, a pesar de que los elementos han buscado revertir esos componentes de la política energética actual para solucionar sus problemas, no vemos de manera constatable que se haya logrado los objetivos, ¿no? Eso nos lleva a repensar desde el punto de vista peruano qué tanto algunas políticas que se nos plantean como paradigmas incuestionables son necesariamente la mejor vía para proceder a una transición energética en nuestro territorio peruano, ¿no? Lo que sí quisiera destacar es que precisamente quizá lo más meritorio del debate en torno a las políticas de transición energética es la necesidad de contravenir algunos criterios de la política vigente que fundamentalmente está guiada por intereses de mercado, ¿no? Entonces, en un escenario ideal, lo que se ha planteado es llegar a los picos de las energías convencionales y a partir de ellos reducir su consumo para ir sustituyéndolas por energías de bajas emisiones hasta llegar en un futuro no muy lejano, de algunas décadas, a la carbono neutralidad, que es la aspiración máxima, ¿no? Sin embargo, entonces, cuando llevamos estos criterios al caso ya concreto de la Amazonía peruana, tenemos que identificar cómo se manifiesta la política energética vigente a nivel mundial en el territorio amazónico. Y como ya mencionó Vanessa, la primera particularidad es que la región amazónica es la región de menor cobertura eléctrica, ¿no? Hay regiones en las que la cobertura no pasa el 74%, ¿no? Además, eso genera lógicamente algunas dificultades en los servicios de salud, de educación, pero también quería mencionar, por ejemplo, el tema de seguridad. La seguridad, los criterios de seguridad dependen también de un suministro eléctrico constante, ¿no? Y esto se debe fundamentalmente, además, a que la matriz energética de la región amazónica, primero, está aislada del sistema eléctrico interconectado nacional, que como ya mencionó Vanessa, y además también es un sistema basado en combustibles fósiles, ¿no? Entonces, al ser un sistema basado en combustibles fósiles, reproduce fundamentalmente la esencia básica de la política energética mundial, que sinceramente era una excepción en América Latina, porque veremos que en América Latina los sistemas eléctricos están basados en generación renovable y hidroeléctrica, ¿no?
digamos, la excepcionalidad del Amazonas peruano, particularmente de la región Loreto, es que más bien está es más semejante al sistema eléctrico, al sistema energético tradicional imperante a nivel mundial. Esto trae, lógicamente, altos costos, altas emisiones, pero sobre todo una elevadísima dificultad para la expansión del sistema y la atención de más usuarios, ¿no? Y también nos trae actualmente también un riesgo en cuanto a la inseguridad energética por las dificultades del mercado del petróleo. Si identificamos ese componente como el componente que debemos corregir, rectificar, modificar para una política de transición energética, trataríamos de identificar entonces aquellas energías que potencialmente pueden ser aprovechadas en el territorio amazónico. Y acá quiero hacer énfasis en cómo esto un poco trastoca las políticas nacionales de energías renovables. Particularmente, el recurso fotovoltaico en la selva es importante. En comparación con el resto del Perú, no es tan significativo, ¿no? Y esto es importante decirlo porque bajo la lógica definida por el decreto legislativo 1002 o 1002, no es atractivo el potencial fotovoltaico de la región amazónica al estar aislado del sistema interconectado nacional y a no ser tan grande, tan alto como en las regiones del sur peruano, no es atractivo para la lógica de mercado. O sea, para una lógica de subastas, ningún empresario va a atreverse a presentar subastas o presentar opciones para desarrollo fotovoltaico en el Amazonas peruano. Lo cual no quiere decir que no sea importante. De hecho, Alemania, que es el país europeo con mayor generación distribuida fotovoltaica, tiene en su mejor potencial, en la ciudad con mayor potencial, un promedio de 1.200 kWh por metro cuadrado al año. Es decir, un 25% menos de lo que se tiene en el Amazonas peruano. O sea, no podemos decir que es inviable técnicamente. Todo lo contrario, es perfectamente viable, ¿no? Sin embargo, lógicamente no bajo una lógica de mercado, de grandes inversiones, sino bajo una lógica de microgeneración, ¿no? Distinta a la definida en el marco normativo peruano, ¿no? Un caso similar ocurre con por ejemplo, la biomasa, ¿no? La biomasa, fundamentalmente a partir de los residuos de caña y arroz, tiene un potencial bastante importante, de aproximadamente 1.4 gigawatt hora en la región Loreto, lo cual podría aprovecharse de manera no necesariamente a partir de la producción de energía eléctrica, sino, por ejemplo, mediante la producción o la atención de las demandas de combustión que requiere, por ejemplo, los servicios médicos o que requiere la propia cocción, ¿no? De alimentos en la región. Entonces, estamos hablando de algunos potenciales que podrían ser aprovechados. Y como esto no quería dejarlo pasar, lo importante es acá destacar que estos estudios vienen a partir de evaluaciones externas a la política nacional peruana, ¿no? Por ejemplo, uno de los aspectos que dentro de la lógica de mercado no se ha evaluado es el potencial hidrocinético, que en el caso peruano, del Amazonas, es bastante elevado. De hecho, un estudio conducido por una agencia gubernamental de Estados Unidos y del Reino Unido ha probado de que existen 4 puntos en Loreto que tienen perfectas condiciones para desarrollar energía hidrocinética, que es bajo esa tecnología que es bastante nueva, ¿no? Que se ponen generadores en el río sin tener un impacto ambiental elevado, ¿no? Son lógicamente lógicas que están más allá de lo que se evalúa dentro de las potencialidades únicamente guiadas por mercado, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita una política energética que trascienda la lógica del mercado y que defina objetivos estratégicos, ¿no? Ahí justo se mencionaba el camino hacia la nueva matriz energética, el documento NUMES. Perú no tiene una política energética definida. Lo más próximo que tiene ha sido la adopción de las ideas de las NAMAS, ¿no? Como políticas nacionales orientadas hacia la atención de los objetivos de desarrollo sostenible. Necesitamos redefinir el marco normativo a partir de superar esa concepción de que el marco de energías renovables es un marco de inversión, gran inversión privada y nada más, ¿no? Y debemos proceder a diseñar elementos normativos que incentiven de manera práctica, mediante incentivos fiscales, apoyo tecnológico, con alcance sobre todo a nivel local, la producción de energías renovables, como se ha venido mencionando. Eso lógicamente nos exige tener un rol planificador desde el Estado, pero sobre todo una participación más activa de diversos actores, particularmente la academia, ¿no? Que me parece que debe ser incorporada en estos debates como sustento necesario para la realización técnica de las políticas de transición energética. Eso sería todo. Muchas gracias. Excelente, José. Muchas gracias y también gracias por
mantenerte en el tiempo. Después vamos a dar preguntas. Les invito a que sigan haciendo sus preguntas por el chat y por el botón de preguntas. Ahora vamos a tener la última presentación antes de entrar ya al intercambio. Y esto va a estar a cargo de Ranin Koshi sobre la experiencia de los pueblos indígenas respecto de este tema de transición energética en la Amazonía. Ranin Koshi es vicepresidente de la Organización Regional de AIDESEP Ucayali, ORAU, que representa a 15 pueblos indígenas y 13 bases federativas en regiones amazónicas del Perú como Ucayali, Loreto y Huánuco. Pertenece al pueblo Shipibo-Conibo, él proviene de la comunidad nativa Santa Clara de Yarinacocha en Ucayali. Adelante, Ranin, bienvenido. ¿Qué tal, Juan Luis? Y saludar a nombre de nuestra organización indígena a todos los participantes y también saludar a NRGI por la invitación, y creemos de que también esto marca un proceso grande desde la perspectiva de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, yo voy a hacer comentar también algunos puntos importantes, seguramente complementan lo que los ponentes también han compartido en esta oportunidad, ¿no? Bueno, ORAU es una organización indígena que está trabajando, trabajamos cerca con frontera, estamos en la selva central, o en la parte más oriental, en la frontera entre Perú y Brasil. Actualmente trabajamos con 13 federaciones de base ubicados tanto en la provincia de Contamana, Ucayali, que pertenece a Loreto, pero también en la provincia de Puerto Inca, que pertenece a Huánuco, ¿no? Entonces, casi 15 pueblos indígenas y distribuidos en varias federaciones a la cual podemos apreciar. Siguiente. Bueno, principalmente digamos, los recursos o, digamos, las gestiones, un poco en el rol que se han ido haciendo desde la organización indígena, podemos apreciar que tenemos muchas potencialidades y digamos, también, por ejemplo, colindamos, o generalmente nuestras comunidades de base colindan con reservas indígenas como el Isconaba, el Parque Nacional Sierra del Divisol, reservas comunal como el Sira, Área de Conservación Imiría, Parque Nacional Alto Purús, Reserva Comunal Purús, ¿no? Reserva Indígena Mashcopiro, Reserva Territorial Gugapacore Navananti, digamos que son, digamos, territorios que colindan con pueblos indígenas, ¿no? Hace un momento escuchábamos que, si bien es cierto, la cobertura eléctrica en la Amazonía es menor de la que puede demandar tanto la región costa o la región andina, pero también, sin embargo, digamos, dentro de estas coberturas territoriales, podemos decir de que la Amazonía es la que principalmente produce estos recursos, ¿no? Tanto el petróleo y también gas. La siguiente, por favor. Como hemos dicho, podemos ver que un poco la pérdida de bosques en territorios indígenas, principalmente en la Amazonía, está asociado con las carreteras, ¿no? Las carreteras es la principal amenaza que hoy en día se puede ver, y esto se vio durante la pandemia y actualmente está continuando, digamos, esta cadena de deforestación con tantas presencias como, digamos, principalmente promovida por madereros, y dentro de ellas se puede apreciar también, bueno, que son, digamos, actividades ilegales como las principales, unidas también a agrocombustibles y también monocultivos como palma aceitera, que siguen, digamos, afectando y siguen deforestando territorios indígenas aquí, sobre todo en Ucayali, ¿no? La siguiente lámina. Esta es una muestra de por qué decimos que las carreteras es el principal foco de deforestación que actualmente se puede apreciar. Estas son las carreteras que hemos
digamos, mapeado y pueden ver de que son los que promueven la deforestación, las carreteras ubicadas que nos preocupan, ¿no? Principalmente desde el lado de la región Ucayali, porque estas carreteras tienen, digamos, esa tendencia a unir con la República de Brasil. Principalmente, actualmente son promovidas por concesiones forestales, por empresas madereras, pero que a la larga tienen, digamos, este motor destructivo que decimos son las actividades ilegales, ¿no? Principalmente son las actividades ilegales que promueven, digamos, esta deforestación. Y la preocupación va en que estas carreteras van a seguir deforestando más en la medida que van creciendo y en la medida que también el Estado permita, digamos, sin de repente en algunos casos, sin los estudios previos en temas más ambientales, ¿no? Continuamos. Bueno, también a la medida que han ido deforestando, digamos, estas carreteras, se han promovido estas deforestaciones y sobre todo la presencia de actividades ha dejado casi a nuestros hermanos indígenas asesinados, ¿no? Tenemos ahí familias en abandono, en huérfano, pero también seguimos recibiendo información de hermanos nuestros que son hostigados en toda la Amazonía, en las cuencas territoriales en las cuales estamos ubicados, ¿no? Incluso nuestros hermanos en aislamiento, en contacto inicial, también cada vez son más presionados y están buscando de repente también sus propios mecanismos, ¿no? Entonces son, digamos, muchas de estas agendas todavía muy poco se habla en ello, ¿no? Quizás de repente en estos tipos de reuniones se puede ir viendo y quizás socializando, ¿no? La situación es muy preocupante a nivel de las comunidades y sobre todo de las cuencas territoriales donde están ubicadas nuestras federaciones locales. Siguiente, por favor. Quizás este cuadro es un poco, digamos, cuál es, digamos, nuestra agenda, ¿no? Quizás las prioridades desde las comunidades nativas siempre van a ser la base, que es el territorio y los bosques y la biodiversidad que en ella hay. Tenemos también, necesitamos fortalecer, seguir coordinando, trabajando a través de las veedurías forestales comunitarios, que es digamos, nuestros comités hacen este trabajo de rol de vigilancia para seguir trabajando y haciendo vigilancia. Necesitamos salud intercultural, educación intercultural bilingüe y sobre todo, digamos, el tema de hacer vigilancia en estos tipos de inversiones grandes en temas de hidrocarburos y sobre todo también las grandes proyectos de carreteras que están en la Amazonía, ¿no? Pero también tiene que ver también con algunas políticas que creemos de que si el Estado pone en prioridad o trabaja de manera coordinada con los pueblos indígenas, lo puede hacerlo, ¿no? O sea, creemos, esto también va a permitir a seguir desde las organizaciones indígenas, seguir hablando, seguir compartiendo para que este enfoque de buen vivir sea encaminado también desde el mismo lenguaje, desde ese mismo marco que nosotros hoy en día estamos hablando, desde la transición energética justa o transición energética participativa, ¿no? Y que finalmente tiene que garantizar los territorios para nuestro que va más allá de solo garantizar la vida plena, sino garantizar la generación que viene después de nosotros, ¿no? La siguiente, por favor. Principalmente aquí es una propuesta nuestra que desde las organizaciones que estamos en esta línea, empezando a hablar de estos temas, es que la transición energética debe recoger la experiencia desde los pueblos indígenas en el uso de energía solar, ¿no? Como lo han dicho los técnicos o los científicos, el uso de paneles solares ha sido una actividad cotidiana y hay muchísimas experiencias ahí y seguramente algunos retos también. Esa experiencia, para hablar también de transición energética, necesitamos recogerlo. El punto 2 es evaluar el uso de combustibles fósiles en actividades diarias en la Amazonía, ¿no? Como en el transporte fluvial. Sabemos que en los años 80, en los años 60, 50, nosotros utilizábamos nuestros ríos con nuestras canoas sin utilizar estos recursos.
pero a partir de los 90, en la tendencia donde han entrado, digamos, a explorar petróleos y todos los demás, ya empezaron los pueblos indígenas a dejar, digamos, estas transportes ancestrales, a optar por utilizar, digamos, también los motores, ¿no? Entonces, eso ha cambiado, ¿no? Por eso es que también para nosotros es importante diseñar alternativas como botes con energía solar, como lo pueden estar haciendo en otros países, recoger estas experiencias y adecuarlos, ¿no? Quizás podemos ir trabajando en esa línea. También es importante evaluar los impactos de uso de combustibles fósiles, existencias de pasivos ambientales, afectación a los bosques, al agua, ¿no? Que creo que es importantísimo desde los pueblos indígenas seguir trabajando y seguir visibilizando estos tipos de líneas. También en el punto 4, reducir la frontera extractiva ilegal también en la Amazonía, ¿no? No más concesiones sin saldar las deudas históricas, ambiental y social con la Amazonía. Quizás desde la transición podemos también ir hablando cuáles pueden ser estos mecanismos que en algún momento muchas de estas empresas que han estado explorando, haciendo sus trabajos y finalmente salieron con estas deudas, con estos pasivos ambientales, ¿no? También es importante, planteamos desde la lógica de las organizaciones indígenas, elaborar un plan sobre el rol de los bosques amazónicos en la transición energética justa e intercultural como fuente de recursos para sostener la transición, sino como un espacio de proteger en la transición, en la energética, ¿no? Quizás en la Amazonía no solamente vean como un potencial, sino también que en la Amazonía vivimos seres humanos, ciudadanos indígenas que pertenecemos a un solo estado, ¿no? Entonces, quizás en la medida en que estas brechas se van abriendo, estos tipos de espacios de discusión, creemos que podemos ir también caminando desde estos marcos de transiciones y uso de energías renovables que creemos que es importante para nosotros, ¿no? Y también, sin embargo, también decir que en este marco sí es importante la participación de los pueblos indígenas que pueden aportar, digamos, desde las diferentes estructuras de gobierno que tenemos. Los pueblos indígenas en la Amazonía, aunque el Estado no lo reconozca, tenemos nuestros propios sistemas de gobiernos autónomos que están previamente instalados, ¿no? Entonces, estos gobiernos autónomos podemos participar, digamos, seguro en estos muchos debates de manera transparente y buscando siempre la participación efectiva, ¿no? Creemos de que también este enfoque también recién inicia, recién estamos en esa fase inicial y podemos ir aportando mucho más como pueblos indígenas desde nuestras propias experiencias y sobre todo respetando las estructuras propias de gobierno que tenemos, que, bueno, que el Estado resiste en reconocerlo, ¿no? Eso sería un poco y muchas gracias por su atención. Excelente, Rani. Muchas gracias por esta presentación. Bien, estamos, creo que bien en términos de la hora. Les agradezco a las personas que han hecho las presentaciones, que se han ceñido en el tiempo, cosa que siempre hay que destacar, porque un problema que solemos tener es que se extienden mucho, porque son muy interesantes los temas y hay mucha información que compartir, pero al momento de agruparlas eso complica, ¿no? Ahora hemos estado muy bien con el tema del tiempo, hemos tenido la información condensada y muy importante, y podemos entrar a la hora del intercambio. Yo he leído las preguntas y los comentarios que ha habido en el chat. Algunas de estas cosas ya se han respondido en el chat. Y lo que creo que vamos a hacer ahora es tener una conversación alrededor de 3 temas. Les pido por favor a los panelistas si pudieran encender sus cámaras para entrar ya al diálogo. Gracias. Y voy a hacer 3 rondas. Yo creo que sí nos va a dar el tiempo. Y voy a plantearles, he organizado en tres temas, 3 temas diferentes y que me puedan dar algún alcance, ¿no? A ver, entonces los temas son, primero son unas cuestiones estratégicas, ¿no? De cómo nos imaginamos la cosa estratégica de la transición energética en la Amazonía. La siguiente tiene que ver con, digámosle, impactos territoriales de las diferentes alternativas. Y lo tercero tiene que ver con
la cuestión puramente ya de políticas y instrumentos de planificación, ¿ya? Para que estén avisados de los temas que se vienen. Entonces, lo primero, ¿no? Que es la cuestión más estratégica, y creo que las 4 presentaciones han recogido elementos, ¿no? De cómo deben ser estas estrategias, pero no tanto entrando al detalle de ya, ok, pero con esta información que tenemos, ¿qué es lo que deberíamos promover? Deberíamos promover, o cómo nos imaginamos esta estrategia en la práctica, ¿no? Con la información que tenemos, lógicamente tiene que haber un proceso, tiene que ser participativo, falta información, etcétera. Pero, por ejemplo, para el caso de Loreto, nos convendría entonces interconectar a Loreto con la red a nivel, o sea, invertir en electrificación, no solo de Iquitos, pues no, pero sino de los diferentes ciudades, bueno, Yurimaguas, sí, ahí sí llega, pero de los diferentes pueblos que hay en Quito, es por ahí el camino. Tal vez podemos decir, mira, para la energía en Loreto, por su situación geográfica y tal, hay que seguir con el petróleo acá, y lo mismo con Ucayali. Hay que invertir en innovación tecnológica, por ahí está el camino. Y también la pregunta de, y en esta ecuación, el gas, ¿cuál es su rol? ¿No? Es algo que ha salido acá. Como una fuente de regalías que nos permite invertir en otras cosas, pero ya, si ustedes fueran pues, a quien decide la política energética para la Amazonía, ¿por dónde creen que deberían estar las apuestas? Bien, yo sé que es una pregunta grande, pero igual les voy a pedir que sean breves y empezamos con Vanessa. Ok, qué sencilla pregunta. No, nada, yo creo que, a ver, Loreto, entiendo, ¿no? Hay una necesidad importante para la interconexión, sin embargo, también es, creo, la principal fuente en Perú, ¿no? Con la cantidad de bosques y áreas naturales protegidas, entonces de por sí va a ser un tema difícil, ¿no? Yo no creo que interconectar todo sea una solución, ¿no? Porque, como lo comenté, hay bastante dispersión de las poblaciones locales, pero tal vez este apoyo para que se tenga más energía pueda ser justamente la oportunidad para buscar mayor innovación tecnológica y se puedan promover más proyectos de energías renovables, eh, no sé, fotovoltaicas u otras, para que se pueda respetar los derechos al territorio de los pueblos indígenas, ¿no? No sé, había un proyecto, la línea de transmisión Moyobamba-Iquitos, que creo que también hemos conversado ya hace bastante tiempo, ¿no? Y los riesgos de, por ejemplo, que hayan invasiones a territorio de los pueblos indígenas, que haya mayor deforestación, eso es una preocupación constante. Entonces, las políticas que se definan para la Amazonía tienen que ser una política, por eso digo que se base también en las necesidades locales reales, ¿no? Yo creo que Iquitos tiene una situación especial, pero el resto de comunidades es diferente, entonces hay que tomarlo de esa manera, ¿no? Es más complicado, implica más tiempo, pero creo que para el futuro es necesario. Y con respecto al gas, a ver, lo primero que diría es tomar en cuenta las experiencias que tenemos previas con el uso del gas, ¿no? El Loreto es una región, por ejemplo, pensar en Camisea, ¿no? Camisea, los altos estándares, este tema del offshore inland, ¿no? Donde se exigieron varios estándares ambientales, sociales, para que se realice ese gran proyecto de gas en la Amazonía cusqueña y de Ucayali, ¿no? Pero en Loreto habría que pensar sobre todo en los impactos, en los pasivos ambientales que ya existen. Entonces, si se va a implementar, por ejemplo, el gas, que me parece, bueno, que como país es una alternativa que se tiene, si se toca de manera, no sé, estratégica y diciendo hay un compromiso, vamos a cumplir altos estándares, vamos a encargarnos de los pasivos y el gas nos va a servir además para generar industria, ¿no? Eso podría ser una oportunidad, pero tomando en cuenta de que no solamente es una política energética en sí como Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Sino es algo transsectorial.
¿no? Algo que incluya también otros sectores y lo ambiental y lo social, que finalmente siempre son los temas de debate, ¿no? Me quitan tiempo, hay que reducir los estándares ambientales, flexibilidad, etcétera. Eso se pone siempre en juicio, ¿no? Pero la única manera creo que el gas pueda pensarse como algo de un elemento de la transición es ponerlo de la mano con todos estos estándares, ¿no? Complicado, pero bueno, creo que por ahí. Eso, Juan Luis. Gracias, Vanessa. Claudia. Sí, pregunta complicada también y desde la perspectiva de lo que he estado viendo, digamos, a ver, sobre interconexión, yo no sabría responderlo, creo que la respuesta que ha dado Vanessa me parece completa y lo que yo más bien tendría para aportar sería desde el lado del gas, ¿no? Y creo que la información de reservas que he revisado, las reservas mayoritariamente están en la zona, en los lotes de camisea de donde se está extrayendo ya, entonces sería un rol más de, digamos, llevar ese gas para que sea accesible a Loreto, digamos, ¿no? Más que ir a lotes nuevos, a exploración de lotes nuevos de gas en Loreto, ¿no? Entonces, ahí, digamos, también gasoductos no, pues no tiene sentido, ¿no? Sino ver cómo llevar los balones de gas, digamos, ¿no? para que sean usados ahí, porque sí creo que, digamos, hay un espacio de tiempo en que los combustibles fósiles todavía va a ser necesario utilizarlos, ¿no? Y ahí entonces el gas lo que tiene es menos contaminante y además menos caro que los combustibles líquidos, ¿no? Que el diésel, que otros combustibles que son los que mayoritariamente se usan y que además últimamente también hay temas de abastecimiento, ¿no? Y de seguridad energética también, ¿no? Entonces, yo creo que todavía por un periodo de tiempo hay que pensar, digamos, en el gas como oportunidad también, como decía Vanessa, de llevarlo y que sea accesible también como para reemplazar los combustibles fósiles que además están dentro de los compromisos, digamos, de reducir el consumo de combustibles líquidos como parte de los compromisos de reducción de emisiones, ¿no? Y por costos también. Eso, y sí creo que hay, digamos, ahí lo que yo quería mencionar también es, desde el punto de vista de la renta, eso podría ser o sea, el canon que se está generando ahora y que se sigue generando en los años que quedan de que se pueda seguir la producción de petróleo, puede ser una fuente de recursos para invertir en las energías, en proyectos de energías renovables que tengan potencialidad en esos territorios, ¿no? El uso de esa renta, ¿no? Como una fuente de financiamiento para esos proyectos mismos también creo que podría ser un elemento estratégico para promover esta transición energética en ese territorio. Sí, eso creo. Gracias. Muy bien. José. Sí, bueno, dentro de la perspectiva estratégica que se plantea, creo que ya se delinean algunas ideas que parecieran ser las más, a priori las más viables, pero sobre las cuales yo creo que hay que apuntar algunos aspectos. Particularmente en cualquier sistema eléctrico tradicional, el gran problema, el aspecto más caro, el que toma más tiempo, es la transmisión. La transmisión son esas torres que interconectan los sistemas, de donde se genera la energía hasta donde se consume. Eso es lo más caro, lo que tiene más impacto ambiental y lo que más se demora en hacer. Entonces, orientar por ahí la solución del suministro eléctrico hacia la región amazónica, particularmente Loreto, me parece que es un error, definitivamente. No negando que en perspectiva estratégica este plan se pueda plantear, me parece que tiene varias aristas, sobre todo de impacto ambiental y de costo, que van a hacerlo poco viable en el corto plazo. Entonces, la perspectiva de transición energética debe aterrizar en las potencialidades que efectivamente ya existen y, incido una vez más, contravenir aquellos componentes de la política energética vigente que tienen mayor impacto negativo, que es, insisto, es el uso de combustibles fósiles, el uso de la generación diésel, que es mayoritaria en la región Loreto.
Entonces, en ese sentido, yo creo que la solución ya está dada a partir de la microgeneración, para lo cual existen suficiente evidencia técnica, científica, de su validez para atender este tipo de escenarios, pero que lamentablemente al no entrar dentro de una lógica de mercado, porque la microgeneración no se da bajo las lógicas de subastas, no se da bajo la lógica de tarifas a empresas concesionarias, no se ha atendido en Perú, ¿no? Entonces, la perspectiva estratégica es precisamente salir de esa lógica en que toda política de Estado debe estar sujeta a un incentivo tributario o comercial para una gran empresa y que se invierta, que es la única forma supuestamente bajo la cual nuestro Estado peruano hace política, ¿no? Y ir a la práctica, reconocer de que hay actores privados, hay inversiones pequeñas que se pueden dar de manera comunitaria, se pueden dar mediante mecanismos locales, ¿no? Y en ese marco ya desarrollar las opciones de microgeneración, que además recogen en sí la propia esencia de la transición energética, en el sentido de que, por ejemplo, plantean la necesidad de modificar algunos procedimientos habituales, como por ejemplo el transporte, la producción de alimentos, por ejemplo, mediante energía eléctrica, mediante cocinas de inducción, ¿no? Mediante, por ejemplo, transporte, electromovilidad fluvial, ¿no? Entonces, son temas que se pueden empezar a discutir desde que estratégicamente se definan los objetivos, y que sobre esos objetivos recién se ponga ya a analizar su viabilidad técnica y económica. No al revés, porque si estamos bajo la lógica de mercado, no vamos a nunca asumir con seriedad el proceso de la transición energética, ¿no? Finalmente, respecto al rol del gas, aunque Vanessa y Claudia han tenido ideas ya bastante claras sobre el tema, yo quisiera destacar que el gas ha tenido un rol que no es exclusivo de la situación peruana, bastante ambiguo en la transición energética, que es algo que ya ocurrió abiertamente en el caso del Reino Unido, y es que las políticas del gas y el incentivo para su uso industrial terminó sirviendo a las empresas generadoras térmicas para tener precios más competitivos en el mercado, lo cual finalmente frenó la transición energética mediante energías renovables, y es lo mismo que ha pasado en Perú, ¿no? En paralelo con la emisión del decreto legislativo 1002, que supuestamente fija los objetivos de la generación renovable en Perú, ¿no? Que era de 5% anual, que más o menos se ha cumplido, se dan una serie de lógicas e incentivos también para el uso de gas natural en la generación eléctrica, lo cual nos trae una distorsión enorme. Antes del año 2008, cerca del 60 hasta el 70%, y a fines de los 90, el 90% casi de la energía eléctrica peruana se generaba mediante una matriz renovable, que era la matriz hidráulica. Ahora estamos con cerca de la mitad producida con gas. Y es una vez más esta lógica de mercado que te dice que el gas lo tiene que aprovechar un gran inversor, que lo único que va a hacer es generar energía eléctrica, ¿no? Y bajo la lógica propia del mercado actual, y es un tema de mercado eléctrico, tienen prioridad por una cuestión de costos marginales, lo cual ha venido debilitando la matriz energética renovable que era mayoritaria en Perú hasta hace poco más de una década. Entonces, sí, dentro del tema de la transición energética es importante el gas, pero hay que considerar también que la lógica bajo la cual se ha venido aprovechando el gas en Perú ha tenido un impacto negativo, ¿no? Que nos ha llevado a un escenario distinto al de todo el resto de América Latina, ¿no? En el que nuestra matriz energética cada vez es más térmica y más dependiente del gas, a pesar de tener una importante instalación hidráulica. Entonces son algunos aspectos que se deben considerar en la perspectiva estratégica. Excelente, muchas gracias. Entonces ahora vamos a ir con Rani. Te pido Rani que sea breve para poder hacer una ronda más con las preguntas que han quedado pendientes, que las voy a agrupar en un solo bloque. Adelante, Rani. Bueno, muchas gracias, Juan Luis. Básicamente, nosotros como pueblos indígenas vemos que en estos modelos de energías o electricidad que podemos decir, nunca hemos estado dentro de un plan desde el Estado, desde el mismo Estado, ¿no? Entonces, para nosotros, este enfoque nos permite, por lo menos, estar visible dentro de un proceso grande, ¿no? Entonces, por eso yo digo, es para nosotros importante crear una institucionalidad propia, ¿no? O sea, no sé, si creamos un ministerio de transición energética en Perú, para nosotros va a ser importante. ¿Por qué? Porque queremos participación, ¿no? En ese ministerio podemos decir, mira, ahorita, por ejemplo, en el Ministerio de Energía y Minas, que diseñan supuestamente políticas de esta naturaleza,
¿Acaso los pueblos indígenas participamos en esas múltiples reuniones técnicas que ellos hacen? Nunca. Entonces, para hacerlo eso, necesitamos crear una nueva institucionalidad que hable de estos enfoques. Si pensamos desde las organizaciones indígenas, vamos a pensar que energía y minas, en el caso peruano, lo va a hacer, estamos perdiendo tiempo. Entonces, creo yo que hay mucho por hablar y esto sería un poco el aporte desde nuestras organizaciones indígenas. Excelente, gracias Ranin. Y eso nos lleva a un componente importante del siguiente bloque de preguntas que tiene que ver con la parte de institucionalidad, con la parte de políticas, ¿no? Y esto recoge en parte también una pregunta que había en el botón de preguntas que le hacía Daniel, que es... Mire, se requiere pensar estratégicamente, ¿no? Y José nos está hablando de la importancia de no pensar en función de los intereses, pues, de la rentabilidad del inversionista y nada más, sino tener unas políticas de Estado que obedezcan a los objetivos que se quieren cumplir, que no es la rentabilidad, sino es, pues, mejorar el bienestar, el acceso a la energía, la seguridad energética, etc. La pregunta es, ¿hay capacidades de planificación actualmente entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales? Y tal vez la respuesta corta es no, no hay, o hay muy poco. Ya, entonces, ¿qué habría que hacer para mejorar esas capacidades de planificación? ¿Es un tema en el cual se requiere mayor participación de los gobiernos regionales? ¿Es un tema que se podría solucionar con lo que propone Ranin de crear un Ministerio de Transición Energética? Yo no estoy sugiriendo una cosa o la otra, simplemente quisiera saber ustedes qué opinan, ¿no? Porque, y también en ese sentido, esto siempre es específico para Vanessa, sobre la situación de los instrumentos de planificación, si hay una oportunidad abierta en este momento, en esto del plan, o sea, quedó que había unos proyectos, o sea, como yo lo entendí, hay unos proyectos con el BITA y con el Banco Mundial, o ha habido, y hay una serie de dispositivos que no se están cumpliendo, pero ¿hay algún espacio en el cual uno puede incidir en este momento? Bien, ese es un bloque, pues, de política. Y luego también un comentario, solo una precisión, que cuando estábamos hablando del gas, yo no lo estaba pensando, y creo que nadie lo está pensando para Loreto, ni menos hacer un ducto de Camisea a Loreto. Creo que eso es algo que está totalmente fuera de las posibilidades y de las propuestas. Y creo que también llevar balones de gas licuado de petróleo por alguna vía como el bote también está fuera de las posibilidades, me parece. Pero era una pregunta de, ya que hay gas en Cusco, ¿qué rol juega, no? Muy bien, hecha esa acotación, sí, pensando en impactos ambientales, si pudiéramos hacer un comentario, ya Ranin había mencionado de los problemas de deforestación, uno podría decir, vamos a hacer palma aceitera en toda la Amazonía y con eso vamos a hacer biodiesel, ¿no? Pero eso nos va a generar, pues, otros problemas, ¿verdad? Entonces, ¿qué opciones nos son las mejores en términos ambientales, en términos de deforestación? ¿Cómo garantizamos que la transición energética no traiga mayor deforestación? Y eso implica pensar en los retos de gobernanza de las renovables, porque siempre estamos, al final, no siempre, pero solemos decir, vamos a promover las renovables, pero hemos pensado realmente en los desafíos de gobernanza de las renovables. Entonces, si pudieran hacer un comentario de eso. Entonces, perdón, es la parte de políticas, planificación, implementación, capacidades, y la otra cuestión, la mirada más de potenciales impactos territoriales de las opciones. Nuevamente preguntas muy sencillas, muy acotadas. Bueno, vamos, empezamos con Vanessa. Bueno, ya que me toca siempre primera, no me da mucho tiempo, pero a ver, en el tema de capacidades, sí, efectivamente no se tienen capacidades, creo que eso ya queda claro, ¿no? A nivel nacional, las direcciones que se encargan de ver este tema, bueno, lo que
nosotros hemos estado viendo la Dirección de Eficiencia Energética, ¿no? Dentro del ministerio. Igual tiene muy pocas capacidades, poco personal, y es el contacto con en el BIT, ¿no? Entonces, a nivel regional estamos igual. No hay, pues, dentro del gobierno regional alguien que se encargue específicamente de ver este tema. Son una suma de temas, entonces yo creo que sí, eso es un gran problema. Además, la inestabilidad política que tenemos como país, cambios de funcionarios, tampoco apoya eso, ¿no? Una solución a esto, más que decirte que vamos a hacer talleres de capacitación y esas cosas, yo creo que es necesario una alianza más fortalecida entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente, ¿no? Yo creo que muchas veces caminan por caminos paralelos, pero no hay un real diálogo para hablar y conversar con respecto a, por ejemplo, los compromisos que se tienen con los acuerdos internacionales sobre cambio climático, y eso obviamente tiene que ver también en cómo se puede mirar hacia un cambio de matriz energética, ¿no? Si necesitamos algo de más alto nivel, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que solamente con el poco apoyo que se da a esta dirección dentro del Ministerio de Energía y Minas no es suficiente. Los apoyos del BID están en preparación. Creo que se podría ver si es que dentro de esos hay una oportunidad para ver si hay una institucionalidad o una oficina, algo de más elevado, no sé, solo por dar ideas, tal vez a nivel de PCM, no sé si eso funcionaría, pero algo que integre a más sectores y que obviamente cuente con la participación de la población en un sistema de diálogo mucho más activo. Podría ser, pero lo que sí sé es que esta dirección dentro del Ministerio de Energía y Minas no tiene suficiente apoyo político, ¿no? Entonces, no, eso no nos va a ayudar, pues, ¿no? Así vengan 500 millones de dólares, 1.000 millones de dólares de la banca internacional, no nos va a ayudar si dentro del Perú no tenemos las capacidades para aprovechar eso en beneficio del país, ¿no? Con respecto a las oportunidades de incidencia, creo que todavía están abiertas, ¿no? Los proyectos del BIT están en preparación, la hoja de ruta está en preparación. Nosotros tuvimos una reunión con el Ministerio de Energía y Minas para ver en qué situación estaba esta hoja de ruta. Todavía está iniciando, y creo que hablar de transparencia y acceso a la información es una gran oportunidad para que se puedan conocer y se pueda abrir al público este tema, ¿no? Entonces creo que oportunidades de incidencia ahí hay. Pero bueno, habría que ver cómo lo aprovechamos, ¿no? Habían otras preguntas de Juan Luis con respecto ya a los territorios, tal vez los otros compañeros lo puedan señalar. Lo que sí creo es que debemos como tener lecciones aprendidas, ¿no? Con respecto a los impactos en el territorio, no repetir los mismos errores que hemos tenido antes. Y bueno, ahí la voluntad política, y creo que este fortalecimiento de la relación entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente es clave, ¿no? Para dar una mirada de sostenibilidad a las políticas energéticas que querramos dar. Excelente. Muchas gracias, Vanessa. Claudia. Okay. Sí, yo no tengo una respuesta sobre la parte institucional, pero lo que pensaba mientras escuchaba también a Vanessa es que sí, la parte de decisión política, ¿no? De voluntad política sobre qué hacer, además del planeamiento, porque hay una decisión, digamos, de cuál es, cuál va a ser la posición en el país sobre extracción de hidrocarburos, ¿no? Porque como conversábamos, hay reservas, pero vamos a lanzarnos en un proceso de promoción del sector o no, ¿no? Y entonces ahí también no solo hay un rol del Ministerio de Energía y Minas, sino también qué está haciendo Petroperú y Petro por el lado de la promoción de contratos en el sector, ¿no? Y entonces si tenemos un plan energético en el que decimos vamos a apostar por las renovables, vamos a reducir el consumo de combustibles, pero por otro lado se está lanzando un proceso para seguir extrayendo petróleo y seguir promocionando lotes
o que Petroperú se lance a la extracción en los lotes de la Amazonía y del Zócalo también, ahí pues el planeamiento lo estamos pisoteando por otro lado, ¿no? Entonces también hay un tema de decisión política de cuánto vamos a promocionar o no la extracción y la producción en el territorio nacional, ¿no? Y qué vamos a hacer con el consumo también, ¿no? Eso creo que es un elemento por ahí. Y los desafíos de gobernanza de las renovables, ¿no? Y ahí es difícil porque no sabemos exactamente qué cosa es lo que un plan diría y qué elementos, qué fuentes de energía, ¿no? Pero el tema de transparencia que mencionaba, transparencia y corrupción, anticorrupción que mencionaba Vanessa también dentro del proceso, creo que eso es un elemento que tenemos que buscar aplicar lo que hemos aprendido desde la parte de extracción de no renovables a un proceso de transición energética. Muy bien, de acuerdo. José. Sí, bueno, en relación a la situación institucional, hay algo bastante particular, ¿no? Que viene del concepto propio de transición energética. Hemos dicho que la transición energética se define a nivel internacional como una necesidad de cambio de la fuente de energía, sus tecnologías y los procedimientos para su aprovechamiento, con objetivos que no son de mercado. Claramente no son de mercado, ¿no? Yo he sido enfático, de hecho, que para mí son objetivos de subsistencia humana, ¿no? Entonces, eso implica una gran dificultad porque en Perú particularmente nuestro modelo de Estado es un modelo guiado por el mercado, o sea, parece que el propio Ejecutivo se ha diseñado, los ministerios funcionan en cuanto a cómo son adecuados para dinamizar al mercado, ¿no? Entonces eso lleva a que en Perú no existan a nivel del Ministerio de Energía y Minas entes de planificación. El que ve este tema, como ya mencionó Vanessa, porque precisamente mencionó que se han reunido, es la Dirección para Eficiencia Energética, que es una oficina pequeña, donde a pesar de importantes esfuerzos individuales, no se tiene ningún mecanismo efectivo, vinculante, que influya de manera determinante en lo que viene a ser la política energética nacional, ¿no? Entonces, eso discrepa de, por ejemplo, con el caso por ejemplo, de Costa Rica, digamos. Costa Rica tiene el Instituto Costarricense de Energía, ¿no? Que ve la proyección de la expansión del sistema, ¿no? Ahí me dice, ¿dónde falta energía? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué potencial hay? Lo ponemos. O la Agencia Nacional de Energía Eléctrica en Brasil, ¿no? Que evalúa esos aspectos. Entonces, todos los países tienen un nivel de planificación, Perú no lo tiene, ¿no? Ese ya es una primera limitante. Segundo, respecto a cómo esta institución se debería diseñar, claramente yo creo que la experiencia que queda es que esto tiene que hacer precisamente para combatir la influencia de posible corrupción, todo eso, ¿no? Es que se haga de manera centralizada, ¿no? Son políticas de gobierno central, políticas unitarias, digamos, de todo el territorio, pero que deben tener un correlato efectivo en los territorios. Y ese correlato efectivo se da mediante la presencia directa de entidades gubernamentales en esos territorios y de los profesionales competentes para vigilar que esas políticas finalmente sean implementadas. Eso nos lleva a la situación que lamentablemente tenemos que decir que en Perú no hay profesionales formados con esas competencias, ¿no? Quienes tienen las competencias técnicas están totalmente desvinculados de la realidad material de las regiones, ¿no? Y acá el Ranín lo podrá confirmar después. Entonces eso nos lleva también a la necesidad ya de no solo de confrontar el tema de la política de transición energética como tal, sino la propia política de desarrollo profesional en Perú, a partir de lo que yo creo que se requiere es una reforma del sistema universitario que lo descentralice, ¿no? Más allá de los debates que ha venido habiendo, yo creo que lo más claro es la política energética. En la región Amazonas existe muy poca oferta de carreras de energía o de ingeniería eléctrica. Existe muy poco ámbito profesional fuera de las concesionarias. O sea, no hay un mercado para que profesionales eléctricos se dediquen, por ejemplo, a hacer electrificación rural, ¿no? A hacer proyectos de microgeneración, ¿no? A hacer transición energética. Entonces, eso requiere que dentro de las perspectivas de política de transición energética también incorporemos la necesidad de reformular ese criterio de formación profesional, ¿no? Atendiendo esa necesidad que creo que de repente lo van a poder desarrollar mejor quienes conocen a detalle el territorio, ¿no? Pero necesitamos compatibilizar ese conocimiento de las necesidades del territorio con las competencias técnicas.
Y eso implica echar mano de otras instancias del Estado que no trascienden al Ministerio de Energía y Minas y tienen que ver también ya con el propio sistema universitario. Esto en la perspectiva de comenzar de una vez a generar esa instancia planificadora que otros países tienen y que Perú por alguna particular razón no ha sabido desarrollar. De acuerdo. Muy bien. Ahora la palabra final es de Rani. Bueno, sí, Juan Luis, si preguntas si es que nuestros gobiernos regionales están preparados o no, creo que lamentablemente tengo que decir que ni un poquito, ¿no? O sea, estamos en discurso político, en promoción de políticas regionales nulo. Solo están pensando en el extractivismo y ahí coincido bastante con José en el sentido de que están respondiendo a los mercados, ¿no? Entonces creo yo que necesitamos cambiar estas miradas desde lo profundo, ¿no? O sea, básicamente tenemos que tener también parámetros de cómo podemos ir cambiando este sistema, ¿no? Yo tengo, mira, con solo decir de que el Estado peruano ha lanzado, por ejemplo, sus políticas de reactivación económica, pero no cuán bueno hubiera sido lanzar estas políticas de reactivación con enfoque de transiciones energéticas. No ha habido eso, ¿no? Entonces, ¿en qué momento el Estado va a hablar de eso? Nosotros, los pueblos indígenas, hablaremos, la academia va a hablar, los aliados, la cooperación va a hablar. Creo de que también es momento de plasmar de que esta necesidad va más allá de solamente lo que yo decía en mi presentación, ¿no? Va más allá de no solamente garantizar la supervivencia de nuestra generación como pueblos indígenas, sino también del mundo, ¿no? Pensémonos, ustedes, si ya tienen familia, nuestras familias van a ir produciendo, entonces estamos pensando en ello y mientras que no haya una capacidad de reflexión o de autorreflexión a ese nivel, no vamos a llegar, ¿no? Entonces, al contrario, nosotros los gobiernos regionales están teniendo, digamos, gobernadores que son madereros, que son extractivistas, ¿no? Entonces, imagínate dentro de con ellos hablar de este tema, ¿no? Entonces, siempre ellos dicen, mira, yo no puedo hablar de esto, ¿por qué? Porque de arriba viene la presión. Entonces, por eso es importante en este marco, en este punto de institucionalidad, crear uno propio con la que sí podamos hablar, por lo menos tener esta capacidad de diálogo, tener. Por eso yo digo que hay que crear, yo insisto en que hay que crear una unidad, una institucionalidad que exclusivamente podamos hablar y que pueda tener, digamos, este marco de políticas públicas y trabajar con ellos, ¿no? Muy bien. Sí. A ver, muchas gracias. Tenemos que cerrar, ¿no? Porque este era un seminario de hora y media y ya hemos estado hora y 36, aunque empezamos 3 minutos tarde. Está bien estar dentro de la hora, no extendernos demasiado. A ver, algunas ideas de cierre finales, ¿no? Que creo que tienen que ver con las últimas intervenciones, en el sentido de que la crisis política que tenemos en Perú nos pasa la factura al momento de tratar de pensar en cuestiones complejas como esta, ¿no? Que requieren planificación, que requieren diálogo, que requieren hacer las cosas en unas lógicas diferentes, y nada menos que para abordar un problema de la primera importancia, como es el acceso a la energía con fuentes que no sigan generando o agudizando el problema del cambio climático, que es un desafío pues civilizatorio a estas alturas, ¿verdad? Y les recuerdo que en estos momentos se está dando la COP27 en Egipto, y en ese sentido esta discusión dialoga con esas necesidades globales, ¿no? Pero en Perú discutimos muy pocas políticas públicas, ¿no? Hay poca claridad de qué va a pasar de acá a un mes, o una semana, ni qué decir un año, ¿no? Entonces es difícil hacer planes, ¿no? Y en el caso de la Amazonía es
hay que planificar, porque si lo dejamos todo pues a las manos del mercado, como bien nos ha señalado José, la lógica pues de la rentabilidad no va a ser la lógica que nos va a traer el bienestar necesariamente, por más que ideológicamente muchas personas crean que ese es el paradigma único y no podemos salir de eso. Y por otra parte, también a mí me queda claro que hay una serie de cuestiones que no sabemos bien, ¿no? En términos de los cálculos de, ok, ¿cuál es la mejor alternativa? Si hemos hablado de microgeneración, hemos hablado de paneles solares, hemos hablado de las posibilidades a nivel comunal, las dificultades, la interconexión en toda la Amazonía. Creo que se abre para las organizaciones que estamos llegando a estos temas, porque hay otras organizaciones que seguramente ya lo han pensado, hay otros expertos que tal vez nos están escuchando ahora que saben más que nosotros sobre esto. Nosotros pues somos organizaciones de sociedad civil que estamos pensando en algunas estrategias para esto, pero es muy claro que falta mucho por aprender, mucho por trabajar y hay mucho por hacer y que es difícil con la crisis política, pero bueno, no queda otra alternativa que seguir empujando el coche en ese sentido para garantizar acceso a la energía con justicia y sin que esto sea una nueva fuente de destrucción de la Amazonía. Muy bien, con eso doy por concluido este conversatorio. Quiero felicitar a Claudia, a Vanessa, a José y a Ranin por sus excelentes intervenciones y al equipo organizador, a Ana, Juliana y Sofía, que han permitido que esto salga adelante. Este fue un evento de la Plataforma para la Reactivación Sostenible de Perú-Colombia, PLARS, pero bueno, enfocado en la Amazonía peruana, y que tengan un feliz día. Hasta la próxima.